El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a tu programa Derecho y Palabra. Hoy vamos a estar hablando de varios asuntos. Comenzaremos discutiendo una ley aprobada y un proyecto de ley que fue vetado por el gobernador de Puerto Rico. Este programa se está realizando en septiembre, antes del comienzo de los debates gubernamentales en Puerto Rico y antes del proceso electoral. Al discutir estos proyectos te quiero dar unos hints, una guía que te ayuden a ver a ti cómo funciona el gobierno, cómo está estructurado, confiando que eso te ayude a entender mejor y analizar y a discernir los debates y poder tomar decisiones mucho más informadas al momento de ir a las urnas y ejercer tu voto, no de manera emocional, no de manera de coraje, sino de manera útil. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenidos a esta primera sesión de tu programa Derecho y Palabra. Quiero hablarte de dos proyectos de ley, uno que fue vetado y otro que fue convertido en ley. Pero antes quiero darte un trasfondo de uno de ellos que conozco al detalle. El otro en su momento tendremos el autor, que es el representante Quiquito Hernández, para que nos explique el proceso del mismo, porque ya él lo había discutido en otros programas que había estado con nosotros. Si nos sigues constantemente, recordarás que el representante Quiquito Meléndez ha estado varias veces con nosotros y nos ha hablado de un proyecto de ley para defender los menores en las redes electrónicas, el cual se convirtió en ley. Ahora bien, tenemos el proyecto del Senado 893, que era un proyecto del Senado que le daba la autoridad en ley al Colegio de Trabajadores Sociales de poder, en representación de un trabajo social, radicar demandas contra el gobierno. O sea, le daba capacidad legitimada. Eso es sumamente extraño, porque estaría diciendo que ese colegio sería el representante legal de este trabajador social y podría demandar. Eso es sumamente peligroso y no se recomienda. Sin embargo, este proyecto, a pesar de que se le votó en contra por una gran parte de la delegación del PNP, lograron pasarlo a pesar de que se tenía conocimiento que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el tribunal tenía un caso pendiente en aquel entonces, donde el tribunal apelativo había ya confirmado que la colegiación en el trabajo social de los trabajadores sociales era inconstitucional. O sea, tú no estás obligado, trabajador social, a estar colegiado. Por tanto, es la Junta Reglamentadora la que tendrá jurisdicción sobre esos trabajadores sociales. La evidencia histórica nos demuestra que la Junta está trabajando a favor del colegio para sostenerlo y mantenerlo como si fueran la misma cosa. Por ende, esto te lleva a evaluar si nosotros queremos tener libertad de asociación realmente, queremos tener libertad religiosa y queremos tener libertad de expresión. Nosotros no podemos tener un colegio ni unas juntas como pasó en el Departamento de Salud, que aprobó una reglamentación para decirle a los profesionales de la salud tenían que hablar con lenguaje inclusivo, o sea, el lenguaje LGBT, so pena de perder sus licencias, so pena de multas y de sanciones, o no poder renovar la licencia. Eso se detuvo también en los tribunales. Pero ¿qué pasa? El Colegio de Trabajadores Sociales abiertamente y durante muchos años ha respaldado la perspectiva de género y ha tratado de imponerla de manera obligatoria en los colegios y ha sido un aliado del sector LGBT contra la iglesia, contra los conservadores y contra aquellos que entienden que el derecho de educar a los hijos es de los padres y que esta perspectiva de género lo que hace es haciendo daño. Ha sido una batalla consistente donde el Colegio de Trabajadores Sociales ha sido un perenne aliado de la perspectiva de género.
se gana el caso en el apelativo, sube al Tribunal Supremo, estando este caso en el proceso legislativo, camino a su aprobación e ir al Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ratifica y emite una sentencia donde sostiene lo que se dijo desde el Tribunal de Instancia, el apelativo y en el Supremo, que la colegiación obligatoria al Colegio de Trabajador Social es inconstitucional. ¿Qué sucede? Que cuando este proyecto se radicó, este proyecto del Senado 893 partía de la premisa que todos los trabajadores sociales eran parte del colegio. Escúcheme bien, que todos eran parte del colegio. Un sano trámite legislativo requería que antes de que esto llegara a la oficina del gobernador, y agradecemos a los senadores del PNP, a Keren Riquelme, a Tomás Rivera Chávez, que votaron en contra de este proyecto. Porque lo que procedía era enmendar este proyecto, porque estando este proyecto en el trámite legislativo, se resolvió que el Colegio de Trabajadores Sociales no podía obligar a los trabajadores sociales a la colegiación obligatoria ni a pagarle, por ende no tenían que pagarle una cuota. El fundamento legal del proyecto del Senado 893, en adición a unos planteamientos de preocupación del Departamento de Trabajo, que no discutiremos aquí, pero que son sumamente importantes, porque hay una ley vigente que el Departamento del Trabajo puso reparo, pero el gobernador la firmó. Pero el gobernador la deja dormir, se pasa el periodo de tiempo y lo que se llama un voto de bolsillo porque no la firmó. No tienes que explicarlo. O sea, que él podrá dar unas explicaciones, pero nunca hizo un veto expreso, que es donde explica por qué veta la medida. Ahora bien, si ya la colegiación no era obligatoria, la pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué no vuelve esto al proceso legislativo a ser enmendado y totalmente reevaluado? Porque su fundamento, su premisa para decir que podía tener capacidad legitimada y que representaba a los trabajadores sociales desapareció por ser inconstitucional, lo que significa que probablemente si se hubiera firmado se estuviera aprobando una ley inconstitucional. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí lo que sucedió fue que en medio del caso, un grupo de personas identificaron unos legisladores afines al trabajo social y le vendieron unos muñequitos. Y estos legisladores y estos senadores procedieron a radicar un proyecto de ley para darle un poder casi omnímodo al Colegio de Trabajadores Sociales, que uno lo mira y decía, Dios mío, parece que la profesión más grande de Puerto Rico, la mejor, es la de trabajadores sociales, porque ellos, cuando usted lo dice, wow, ellos salvan a Puerto Rico. No. Nosotros tenemos una serie de profesiones que se entrelazan una entre las otras que ayudan a dar unos servicios en Puerto Rico. De hecho, el Tribunal Supremo ha dicho que no podemos decir que una profesión es mejor que la otra en estos casos de colegiaciones obligatorias, porque eso es un planteamiento que se está trayendo. Y fíjese bien que esta ley también se aprueba cuando los médicos hacen un reclamo similar sobre la necesidad, esencialidad de los servicios de los médicos, y aún así el Tribunal Supremo sostiene que la colegiación de los médicos es inconstitucional. Se ha llevado una serie de casos para destruir esta colegiación obligatoria y ustedes bien saben que el Colegio de Médicos, excediendo lo que debe ser un colegio de médicos, sancionó a aquellos médicos que se expresaron en contra de la vacuna, sus fundamentos y el cierre total de gobierno. Y el tiempo ha demostrado que científicamente no era como se decía, no hubo estudios científicos. Hay una guerra en los Estados Unidos que la prensa tradicional no quiere sacar, donde se está cuestionando ampliamente y ha salido que se estaban restringiendo las redes electrónicas de comunicación para eliminar información que no le era favorable al gobierno en este asunto. O sea, que aquí vemos como una estructura de gobierno a través de sus juntas y de sus colegios empieza a oprimir la libertad de expresión, la libertad de asociación y tus profesiones, controlándote la licencia. Si tú piensas un poco, el mensaje que te estoy diciendo es que cuando tú vas a evaluar el gobierno, tienes que saber que hay unas leyes de colegiación que se tienen que cambiar o se tienen que impugnar, que hay una junta, que hay unos nombramientos que no están siendo favorables para nosotros y que esos nombramientos se controlan a través del gobernador,
y las cámaras legislativas. Por ende, tenemos que tener acceso a las cámaras legislativas, al gobernador, y tener profesionales dispuestos a ocupar esos puestos, porque como no venían por ti, pues no estuviste disponible, pero ahora vienen por ti, porque esto aplicó a todos los trabajadores sociales, aplicó a todos los profesionales de la salud. Por eso ya yo doy en récord con 2 casos en contra de la colegiación obligatoria, porque hace mucho percibí que se estaban usando las juntas y las colegiaciones compulsorias para controlar nuestra conducta, nuestras profesiones y nuestra expresión. Y en este momento, desde la presidencia del Tribunal Supremo, tenemos una presidenta que abiertamente, y están todos los documentos en las redes, respalda la perspectiva de género. Por ende, ¿vamos a dejar que llegue al Tribunal Supremo todos los casos? No sé, pero lo que te quiero decir es que tienes que empezar a mirar un poquito más allá y empezar a buscar legisladores y senadores que tengan poder político de aprobar unas leyes y que representen lo que tú piensas. Pero no es que te sientas feliz por cómo hablan, no es que te sientas feliz, es que tengan la capacidad de que la legislatura y el gobierno ejecuten. Y durante este cuatrenio ha habido un sector que hablaré en la próxima sesión de él, que no está en los medios, que no está buscando votos, que no está buscando pautas, que han sido guerreros silenciosos, que han estado dentro de la estructura de gobierno, que han traído como resultado que se deje sin efecto legislación, que se lleguen a acuerdos para proteger la libertad religiosa, la libertad de asociación y la libertad de expresión. Y esas personas llegan allí porque están afiliados a partidos que los buscan para que estén en esos puestos, porque en los últimos 10 años hemos tenido una serie de profesionales que sí han estado dispuestos a ocupar espacios que la iglesia y los conservadores habíamos abandonado. No te vayas, continuamos en nuestra próxima sesión. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Bien, vamos a resumen. ¿Qué te estoy tratando de decir? Que ha sido a través de pleitos en los tribunales, de personas en la legislatura y de gente en posiciones claves en el Ejecutivo, que hemos logrado dejar sin efecto colegiaciones que nos quitaban la libertad de expresión. Hemos dejado sin efecto la fuerza de una junta que venían a oprimirte, a quitarte la libertad de expresión, de asociación, de decirte cómo hablar. Y eso está íntimamente ligado al proceso político electoral y que ha sido la presencia de personas del sector conservador, tanto en el Senado como en la Cámara, como en el Ejecutivo, que han tenido influencia para lograr estos cambios, que han abierto unos espacios de diálogo y que esto viene realizándose durante los últimos 8 años. Eso significa que tú tienes que tener presencia y tú tienes que tener lo que se conoce como un voto útil. ¿De qué me vale a mí tener 1 o 2 legisladores que no tengan el poder de legislar? ¿De qué me vale a mí tener una plataforma que no se va a ejecutar? Nosotros tenemos que empezar a mirar la trayectoria de los senadores y los legisladores de esta legislatura, dónde estuvieron envueltos, qué hicieron, cómo se comportaron y saber que se está creando y estuvo en proceso en los últimos 8 años una estructura intermedia que tú no ves, que es favorable al sector cristiano y al sector conservador. ¿Por qué? Porque en los gobiernos existen estructuras permanentes que son anti-iglesia y anticonservador. Quiero decirte, y la evidencia está, que la perspectiva de género se dejó sin efecto desde el cuatrenio pasado y siguieron insistiendo en imponerla hasta este cuatrenio que mediante carta circular quedó detenida. ¿Qué necesitamos? Ya hay leyes. Se aprobaron el cuatrenio pasado, donde género está basado en el sexo biológico de nacimiento. ¿Dónde se consiguió? En la legislatura. ¿Dónde se consiguió la carta que lo detenía en la perspectiva para que no se volviera a traer y se convirtiera en equidad? Este cuatrenio, por el secretario de Educación, con un grupo de personas que se reunieron con él y tuvieron la suficiente fuerza de persuasión política y jurídica y legislativa de que eso se aprobara. No obstante, el Senado aprobó este proyecto tan tarde que cuando llegó a la Cámara dominada por el Partido Popular con Tatito Hernández y Jesús Manuel, lo detuvieron. Esa es la data histórica. ¿Tenemos gente en el Partido Popular? Claro que sí, búscalos.
¿Tenemos gente en el Partido No Progresista? Claro que sí, búscalo. Dignidad, tienes uno y uno. Pero dentro del PNP y dentro del Partido Popular hay gente conservadora, hay gente cristiana que necesita que tú los pongas allí. Que tú necesitas que tú los empoderes, que tú los guíes y que tú sepas que haya un compromiso. Yo hoy tengo que agradecer a esos guerreros silenciosos que defendieron a los trabajadores sociales. Y este proyecto fue vetado. Este proyecto hubiera sido nefasto para los trabajadores sociales porque le daba el poder casi omnímodo al colegio de imponer la perspectiva de género y utilizar trabajadores sociales para demandar al Estado en múltiples pleitos, para imponerlo, alegando discrimen, alegando maltrato. Una agenda muy bien pensada en mentes jurídicas llenas de tinieblas y llenas de maldad, porque oye, los niños, déjalos crecer. Déjalos crecer. Este proyecto, su fundamento fue declarado inconstitucional, por eso públicamente, de la misma manera que en ocasiones he diferido al gobernador, pero en este proyecto yo le doy las gracias al gobernador que se percató y le dio un veto de bolsillo y este proyecto murió. Tenemos que velarlo el cuatrienio que viene, pero tenemos que tener la fuerza política para matarlo a la salida, porque este proyecto fue aprobado para que quedara sin efecto la decisión del Tribunal Supremo de que la colegiación de los trabajadores sociales era inconstitucional. Fue un proyecto legislativo, maquinado y trabajado, y convencieron algunos senadores y representantes y los convencieron, no sé cómo, pero lo hicieron, ellos votaron de buena fe para revocar una decisión de los tribunales, lo cual es inconstitucional. Es bien importante que tiendas ese balance. La lucha se está dando en todos los frentes y también en la empresa privada. Esto no es solamente gobierno, pero de eso hablaremos otro día. Quiero hablarte de otro proyecto de ley, el proyecto de ley 185 del 27 de agosto del 2024. Este proyecto fue presentado por el representante Quiquito Hernández y es un proyecto que llevaba ya varios años en el trámite legislativo. Mi opinión es que esta legislatura no fue muy productiva, pero eso fue lo que nos tocó, eso fue lo que los electores eligieron y eso es lo que tenemos. Y es la ley para la protección de la privacidad cibernética de los niños y jóvenes. Miren, ustedes deben buscar la ley 185 del 2024. Yo trataré de tener al representante aquí para que nos hable sobre este proyecto. Este es un proyecto que sí logra consenso, porque fíjense la disparidad. Aquí estamos defendiendo a los niños, pero allá estábamos dándole poder a un colegio públicamente que tiene expresiones antirreligiosas, que tiene expresiones pro perspectiva de género, que es contra los niños, dándole el poder. Y aquí protegen a los niños. Esta ley esencialmente está prohibiendo que los proveedores de servicios utilicen la información de los niños para comercializar o que la pasen a otros proveedores. Impone la participación de los padres o de los tutores que den consentimiento para poder compartir esa información. Pone unos requisitos de que cuando se cree la cuenta del menor, que se cancele, en 45 días esa información se tiene que devolver. Que si los padres cancelan la cuenta del menor, con un máximo de 45 días, se tiene que devolver la información. O sea, no la pueden retener, no la pueden comercializar, no la pueden compartir. Que tienen que remover toda información personal de un menor de 18 años, de su padre, de su madre. O sea, toda la data que levantó de un menor la tiene que devolver cuando se cierre la cuenta. No puede pasar de 45 días calendario, lo repito, es calendario, no son laborables, calendario, o sea que cuentan los feriados, cuentan los fines de semana, porque es calendario. Esto tiene que ser parte del proceso de registro inicial. El proveedor no puede cambiar las reglas
ni cambiar las políticas de privacidad sobre esta información del menor, sobre esas cuentas, sobre esa necesidad de consentimiento luego de abrir la cuenta. Ustedes conocerán, y los que no, les explico que cuando usted abre una página, una aplicación o una cuenta, hay unas políticas de privacidad. El proveedor se reserva el control de enmendar esa política de privacidad, y la realidad es que todos nosotros hacemos que sí seguimos, porque es un documento larguísimo y por lo menos yo, ya mi vista no es la misma, que la letra es muy pequeña, que en ocasiones da trabajo de leer. Uno las lee pues cuando hay una situación legal, pero varían de página a página. Por eso es que el Tribunal Supremo recientemente no trató las redes electrónicas como prensa bajo la Constitución. Son páginas de opinión pública. En términos generales, eso sería también otro programa. Ok. Tiene que salvaguardar esa información. Y la única manera que la puede utilizar es que pruebe que es necesario de acuerdo a la red social. Tampoco puede hacer perfiles del menor. Miren, las redes hacen perfiles de su personalidad y lo ponen en diferentes áreas donde se está buscando amistad, cierto tipo de negocio. No puede hacer esos perfiles, lo tiene prohibido en ley. Ahora bien, si es un caso criminal, si es un caso civil, si es una investigación administrativa que puede conllevar sanciones, tanto administrativas como penales, tiene que proveer la información. No la puede retener, no está protegida por la ley. ¿Qué es lo bueno de esto? Miren, que no se va, ya el menor va a empezar a estar cada día más protegido de los pederastas, de la invasión de su privacidad, y que usted le va a tener como padre, madre, custodio legal o tutor, usted va a tener un control sobre la información de su hijo, que no se haga público, que no code en las redes. Mire, una información que se hace pública en las redes corre todo el mundo. No hay manera de controlarla. No era como antes, que si querían llevarse una carta tenían que abrir su buzón o entrar a su casa. Ahora cogen la información de la cuenta y la comparten públicamente. De hecho, ha habido casos electorales donde se ha compartido información electoral confidencial, que ha habido órdenes del tribunal y multas para evitar que eso pase. Imagínense a un menor. Esto es un paso muy importante. Y nuevamente, ¿cómo se consigue esta ley? Con legisladores preocupados por los derechos de la niñez y por un grupo de personas y por el gobernador que decide firmarla, y le tengo que dar las gracias por esto. O sea, en este programa yo le tengo que dar las gracias al gobernador por vetar la carta esa el proyecto eso de los trabajadores sociales, que es un monstruo inconstitucional, y aprobar esta ley porque protege a los menores. En ambos casos están envueltos la protección de nuestros derechos constitucionales. Este los protege, aquel no los quitaba. No te vayas, continuamos en breve. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Senda FM. Y como una aportación de aquí de los técnicos de CTNI, estábamos hablando, mire, estos proyectos van dirigidos a los padres que realmente defienden el derecho de cuidar a sus hijos. Esta ley te da a ti las herramientas para evitar que tus niños sean, no sé, perseguidos,
acceso a los pederastras, que lo uses para comercializar, porque tú tienes los recursos para verificar las cuentas que crea tu hijo. Tú tienes que supervisarlas. Tú tienes que saber a qué cuenta entró. Un menor de esta época, según me explican los que saben más que yo, tiene la capacidad de crear una cuenta falsa y la red no tiene la obligación en estos momentos de verificar eso a menos que hagan una investigación. Pero tú como padre, diariamente o semanalmente, debes verificar las cuentas de tus hijos, tanto en la internet, incluso canales como YouTube, Netflix, tú puedes ver el history, el teléfono. Tú tienes el derecho, si tú pagas la cuenta, que la compañía te deje saber y tú sepas con unas aplicaciones que que usas lo que está viendo tu hijo. O sea, y entonces una vez tú lo sabes, tú notificas al proveedor y le dices, este es un menor, es una cuenta falsa y el proveedor tiene que cancelar la cuenta porque la ley te está dando esa autoridad a ti. Te toca a ti. Te toca a ti y lo que te estoy tratando de decir es que ya dejes de estar poniendo las responsabilidades fuera de ti y que empieces a moverte dentro del sistema que te toca. Ya tienes un proyecto de ley que fue vetado que le quitaba, un montón de libertad a los trabajadores sociales y tienes uno que le da herramientas a los padres responsables, porque nosotros estamos reclamándole al Estado que el derecho de criar a los hijos son de los padres. Pues entonces tú tienes que ejercer una crianza responsable y tú tienes que monitorear lo que tu hijo ve en las redes, lo que tu hijo ve en el teléfono y las páginas que crea. Fue vergonzoso en el COVID descubrir que estudiantes menores de 18 años, alterando la información, recibieron fondos federales fraudulentamente y los padres ni cuenta se dieron. Oye, no vieron mucho movimiento de dinero en la mano de sus hijos. Estamos protegiendo unos derechos que usted tiene que ejercitar. Si usted no los cuida, si usted no los ejercita, a la larga el Estado va a tomar el control de sus hijos, porque va a decir que usted es un padre maltratante o usted es un padre negligente. Mire, hay casos que le han quitado temporariamente la custodia de unos padres porque descubren en la escuela o en algún sitio pornografía en sus teléfonos o en sus computadoras y en lo que se determina de dónde sale esa computadora, el Estado puede pedirle al tribunal que le quite la custodia, se le entregue a la familia y se abren las correspondientes investigaciones. Y no me digan que no, porque yo vi casos así. Así que usted, por favor, váyase en oración, empiece a ejercer sus derechos. Esa ley lo ayuda, pero usted tiene que monitorear las cuentas que hace su hijo, tiene que monitorear su computadora, su teléfono y las redes, estar pendiente. Y si usted nota algo raro, inmediatamente con esta ley, a través de la Junta de Telecomunicaciones, usted radica una querella para que se investigue. Gracias por escucharnos. Cuando vayan a los debates, estén pensando cómo cada candidato de cada partido puede proveerle a usted, los legisladores o los gobernantes o los alcaldes, que usted pueda acercarse y que tengan poder político para implementar el derecho que usted necesita para protegerse. Dios me los bendiga y será hasta la próxima. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.